Hola, hola, bienvenidos a esta transmisión. Hoy queremos presentarles un tema muy especial. Hoy queremos hacer algo diferente y traer una charla en la que hablaremos sobre la relación entre la ciencia y la teología. Frecuentemente escuchamos que la razón y la fe van en contravía, que para creer en Dios hay que apagar el cerebro o que para ser científico hay que negar a Dios. Hoy queremos demostrar que la verdad es una sola. Para ello, me acompaña nuestro amado hermano Edgar Acosta. Aunque hace poco nos conocemos, siento un profundo respeto por Edgar. Admiro el trabajo que hace, admiro su fe, he notado su profundo amor por Dios y por su palabra. He notado su tenacidad para estudiar y para poner claro los puntos. Si bien Edgar es físico y magíster en matemáticas aplicadas, su título de mayor impacto es ser hijo de Dios. Y como tal, es un creyente absoluto en la autoridad de la Biblia. Edgar, bienvenido. Eh, Muchas gracias por invitarme, por este honor que me haces. Hoy vamos a hablar un poquito sobre ciencia y teología, como lo dijiste. Vamos a mirar qué dice la ciencia sobre la creación, qué dice la teología sobre la creación, por qué parece que hay un conflicto, hay una tensión extraña cuando no debería, ¿no? Porque la naturaleza debería decirnos lo mismo que nos dice la escritura. Sin embargo, pareciera que no. Entonces vamos a aclarar esto. Entonces, vamos a estar hablando sobre esto, ciencia y teología. Gracias a ti, Edgar, por estar acá, por preparar con la excelencia que has preparado este material. Comencemos entonces con algunas preguntas para irnos orientando hacia lo que queremos presentar hoy. ¿Te parece? Vale. Para comenzar a romper un poquito el hielo, cuando estamos hablando de la creación, Edgar, ¿estamos hablando todos de lo mismo o ya desde ahí hay confusión? Se habla de cosas diferentes. Los creyentes hablamos de creación, ¿sí? De la creación porque hay un creador, pero las personas escépticas no hablan de creación, aunque utilicen el término, ¿sí? Si yo digo creación, creación implícitamente está el concepto de creador. Eh, pero quienes no creen o quienes niegan un autor divino de la creación, Ujú. pues aunque utilicen el término, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Sí. Si tuvieras que explicarle a alguien ya en términos más sencillos, ¿cuál es realmente la diferencia entre lo que dice el Génesis y lo que propone la ciencia sobre el origen del universo? Eh, digamos que toquemos tres puntos. Primero, la causa primera, Ujú. ¿sí? Lo que dice el Génesis, todos lo sabemos, la causa primera, Dios. Ok. Dios en el principio creó, Ajá. ¿sí? Para la ciencia no existe un Dios. Entonces, ¿cuál es la causa primera? Ninguna. Existía la nada, ¿sí? Y explotó. Mm. Explotó un punto que contenía absolutamente toda la materia, todo, o sea, un punto de densidad infinita, y eso explotó y dio origen al universo. Entonces, la causa primera es, digamos, la primera diferencia. La segunda diferencia, el orden. Nosotros vemos en el Génesis un orden que para la ciencia no es lógico. En el Génesis, Dios primero crea las plantas y después crea el sol, ¿sí? Empezando por ahí. Es como el ejemplo más claro de lo que la ciencia dice, primero sol, después plantas. Si uno mira el Génesis con detenimiento, primero crea la Tierra y después crea el sol. Si uno mira las teorías de formación planetaria, eh, se forman alrededor de una estrella. ¿Sí? Hay un disco protoplanetario en el cual se van formando los planetas y ya está alrededor de una estrella. Entonces, primero hubo sol, luego hubo tierra. Mm. En el Génesis cambia la cosa. Entonces, segundo punto, el orden de las dos. Y tercero, bueno, no hablemos solamente de diferencias, ¿no? Porque también hay coincidencias, ¿sí? O sea, tenemos que nombrarlas. En el principio Dios creó. Implícitamente está el concepto de que Dios creó el tiempo. En el principio, o sea, hubo un principio. Si hubo un principio, Dios creó el tiempo. Bueno, para la ciencia el tiempo también empezó a
existir en el momento del Big Bang, ¿sí? Entonces, bueno, hay ciertas coincidencias también allí, ¿verdad? Lo último que Dios creó fue el hombre, ¿verdad? Bueno, en las ciencias también vemos lo mismo, ¿no? El último en aparecer, si uno mira desde el Big Bang, el último que aparece en la cadena es el ser humano. Entonces, digamos que hay ciertas coincidencias en los extremos, Ajá. pero en el medio hay diferencias en el orden. Bueno, antes de entrar en debate, ¿por qué crees tú que tema genera tanta tensión incluso dentro de la iglesia? La ciencia es muy objetiva, ¿sí? ¿En qué sentido? El método científico es bastante riguroso, Ujú, ¿sí? Yo observo, tomo datos, hago una hipótesis, hago experimentos y compruebo, ujú, ¿verdad? ¿Cómo compruebo yo que la creación duró 6 días, por ejemplo? ujú, ¿Cómo compruebo yo que primero hubo plantas y luego sol? claro. Cuando la ciencia o cuando la naturaleza me está indicando lo contrario, ¿sí? Entonces ahí ya hay una tensión de entrada, ¿verdad? No parece lógico. Y bueno, y lamentablemente dentro de la iglesia también hay diferentes posiciones e interpretaciones, y esto ha generado no solo controversias, eh, dificultades para que la gente crea, Ujú. ¿cierto? Porque dice, no, pues este pastor dice esto y este otro dice lo otro, como que no se ponen de acuerdo y están mirando la misma Biblia, es lamentable, ¿sí? Entonces esas diferentes posiciones también lo que generan es más división dentro de la iglesia. Bueno, Edgar, veo que hay varios puntos de vista. ¿Por qué crees tú que hay tantos puntos de vista, incluso dentro de los cristianos, sobre el Génesis? Bueno, empezando, somos personas diferentes, con experiencias de vida diferentes, Ujú, con una academia distinta, ujú, con un entorno social diferente. Todo esto em, hace que los lentes con los que yo veo la realidad sean diferentes a los lentes que tú usas. Y pasa lo mismo cuando me acerco a la escritura. Yo la veo con mis lentes y tú la ves con ujú, tus lentes. Y no debería pasar esto. Y esto genera, evidentemente, que tú interpretes algo de acuerdo a lo que te han enseñado a creer, ¿sí? Y yo interpreto otra cosa. Lamentablemente, digamos, eso sucede. Adicionalmente está el tema del orgullo, ¿no? El orgullo. Yo creo que lo que yo digo es cierto. A ujú, mí me parece que esto es así, ujú. ¿sí? Entonces viene, y no solamente en el Génesis. eh, no, la cena tiene que ser con vino. Sí. No puede ser con jugo, es vino, ¿sí? Y entonces tú dices, no, Pero hay hermanos débiles con cuestiones del alcohol y yo los cuido. Entonces yo digo, no, pero entonces tú prefieres darle gusto al hombre y no darle gusto a Dios, lo que dice la palabra es vino. Entonces ya, ahí es un tema de orgullo. Eso es un tema de orgullo de fondo, ¿sí? es- O incluso en el mismo Génesis, volviendo a la pregunta que tú me haces inicialmente, anclada al Génesis, es no, yo tengo que cuadrar esto para que encaje con lo que veo en la naturaleza. Y esta es la forma correcta, ajá, ¿sí? Y entonces tú dices, no, es que yo lo veo de otra forma. ujú. Y entra el orgullo. Y eso, como te decía ahorita, nos ha generado división. Y la división ha causado que creyentes se alejen, que gente que puede llegar a acercarse al Señor, lo que Ujú, hagamos, lo que hagamos es alejarlos claro. con nuestras diferencias. ¿Ves? Bueno, yo he notado que mucha gente dice, yo creo en la ciencia. ¿Qué significa realmente eso, Edgar? ¿En qué se basa la ciencia para afirmar lo que afirma tan contundentemente y en ocasiones como con ese orgullo? Creer en la ciencia no requiere fe. Yo como científico te muestro evidencias, incluso entre mis pares. Mis pares evalúan mi trabajo. Si mi trabajo no muestra una consistencia, una rigurosidad científica, evidencias, eh, no, no es creíble ante la comunidad científica y por lo tanto tampoco lo va a hacer afuera, ¿verdad? Ujú, Entonces, digamos que cuando decimos yo creo en la ciencia
Creo en su método, en la manera como lo hacen, es riguroso, ¿verdad? Entonces, eso me da a mí cierta confianza. Yo digo, yo puedo confiar en la ciencia. Yo no soy biólogo, Ajá. yo no soy químico, yo soy físico, pero yo confío en los trabajos de mis colegas biólogos y químicos porque sé que la rigurosidad que yo utilizo en la física es la misma que ellos utilizan en su área. Entonces ahí hay otra pregunta. ¿Podemos realmente confiar en el método científico o este también tiene límites? Bueno, y como te decía, y yo que pienso que más que en el método científico como tal es en el rigor que los científicos nos exigimos entre pares para publicar un resultado, ¿verdad? Para realizar un experimento. Em, Pero, sin, pero em- tiene límites, Edgar. exacto, entonces, sin embargo, de eso te iba a hablar. El método científico no lo podemos aplicar, por ejemplo, a teorías como la evolución, ¿sí? Observo, bien. Tomo datos. Entonces Darwin fue muy juicioso con esto, ¿sí? Él observaba hay unas aves, los pinzones, y él observaba las diferencias en los picos y él observaba como un patrón de cambio, ¿sí? En sus picos, en sus plumas. Entonces, bueno, listo, observación, datos. ¿Y cómo experimento? Y hasta ahí me llegó. Entonces me salto la parte de experimentación. Claro, o hago una hipótesis, esto es un patrón de evolución, pero ¿cómo lo experimento? Darwin no pudo experimentar, ¿sí? Y hacia adelante pues le tocaría esperar millones de años para que un organismo evolucione en otro, como imposible. Entonces, sí, hay unos límites para el método. ¿Por qué tampoco podemos decir que las teorías científicas son verdades absolutas? Bueno, ahí hay algo y es que la ciencia tiene algo bonito, pero eso que es bonito, que se supone que le da estabilidad, eh, también es un talón de Aquiles. La ciencia está en constante evolución. Ujú, Lo que hoy decimos que es verdad, mañana lo descartamos porque llegó una teoría nueva que lo explica mejor. ujú. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, el problema de siempre del ser humano, el orgullo. El orgullo. Mi estatus científico. Entonces yo mi teoría la defiendo a capa y espada. Y en la época de Isaac Newton era el coloso, ¿sí? Entonces, él decía, por ejemplo, la luz es una partícula. Entonces, llegaron otros científicos después y dijeron, no, es una onda. No, 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 ¿cómo se le ocurre? Y lo más curioso es que estaba el experimento donde demostraban que era una onda, Ajá. pero no, 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 no. Isaac Newton dijo que era partícula, es partícula. Sí, y o sea, es mi estatus científico. Y yo ya tenía un estatus construido y entonces, o sea, es el orgullo. Finalmente, después de mucho esfuerzo y muchos años y mucho tiempo, sí, señor Newton estaba equivocado. No era una partícula, sí era una onda. Bueno, Ujú. pero luego llega Einstein y vuelve a poner a Newton en el pedestal, porque dice, no, sí, sí era una partícula. Ujú. Y entonces, bueno, entonces uno mira que la ciencia tiene, y eso es un ejemplo, ¿sí? Sí. Pero uno mira que sí, que la ciencia va en constante evolución, es bonito, es autocorregible, pero eso ya me dice que si es autocorregible tiene cosas por corregir. ¿Y fue onda o partícula? Hoy aceptamos las dos. Hoy aceptamos la dualidad. Es onda y es partícula. Sí, bueno, y es una realidad, es una realidad. No es que para unos uno y para otros otro, así olímpicamente no, es que realmente la luz tiene ese doble comportamiento. Pero entonces mira el camino, entonces hay correcciones. Entonces, ¿son verdades absolutas? No. Mm. La palabra de Dios es nuestra única verdad absoluta. ¿Sí? La ciencia es un desarrollo humano y tiene cosas por corregir. ¿Qué conceptos clave deberíamos tener entonces ahorita en cuenta para no confundirnos? Yo me tomé el trabajo de mirar definiciones de tres conceptos importantísimos que tenemos que tener claros desde acá, y es el concepto de teología, que es ciencias y que es un milagro. Claro, desde la RAE, ¿sí? Teología, no va a permitir leerla, dice, estudio científico
de las cuestiones religiosas que se centra especialmente en Dios, su naturaleza y sus atributos y se basa en textos sagrados. Eso es teología, según la RAE. Ciencias. Conjunto estructurado de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, de los que se derivan principios y leyes generales. ¿Y qué es milagro? Y ahorita vamos a ver por qué es importante tener claro que es un milagro. Hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Adicionalmente, nosotros tenemos que entender como creyentes que ciencia y teología tienen el mismo autor, ¿sí? O digamos más allá, naturaleza y Biblia tienen el mismo autor, ¿sí? El problema es la ciencia y la teología, yo cómo lo estoy mirando, porque si tienen el mismo autor, bueno, no debería haber contradicciones. Tiene todo el sentido del mundo. Acabas de mencionar una frase que tiene mucho sentido para mí y sé que para muchas personas. La Biblia y la naturaleza tienen el mismo autor, porque entonces parecen contradictorias. Exacto, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Y entonces ahí es donde entran muchos conflictos de fe. Esto genera un conflicto emocional en las personas creyentes cuando intentamos indagar en la ciencia. eh, Nos genera un conflicto emocional tenaz. ¿Tú lo has vivido? Sí, y lo viví por muchísimos años, muchísimos años. Cuéntanos de eso un poquito. Sí, o sea, yo cuando empecé a estudiar física, desde pequeño yo he sido inclinado a las ciencias, ¿no? Dios me dio como esa curiosidad por las ciencias. Se nota. Y sí, y, y bueno, ya cuando uno crece y empieza a entender el método científico y empieza a entender la rigurosidad de la ciencia y lo que dice y que es verdad, ¿no? O sea, es verdad en el sentido de que es lo que observo en la naturaleza, es lo que observo. Entonces, y, y- y el Génesis me dice y eso limitándome al Génesis, me dice una cosa diferente. Si me voy por acá, te niego. Si me voy por acá y la ciencia. Entonces llegó un punto en mi vida en que yo dije, no, lo voy a separar. Yo no quiero perder mi fe, no quiero perderla. Y para no perderla, cuando estoy en la academia, no pienso en Dios. ¿Sí? La palabra de Dios aquí no encaja. Son cosas diferentes. Y cuando estoy en mi intimidad con el Señor, bueno, la ciencia me queda aparte. Eh, Uy, pero eso es un peligro. Es un peligro grandísimo porque en Claro. algún momento llega un punto de quiebre, llega un punto en que otra vez esos caminos se van a encontrar. Y ahí hay problemas si tú no tienes las cosas claras. Llega a un punto de quiebre y a un punto de quiebre donde mi fe se vio bastante afectada. Digamos que ese conflicto y digamos esas experiencias me llegaron o me llevaron a hacerme entender algo. Y es que la escritura y la naturaleza vienen de Dios. Entonces lo que está pasando no es que ellas se contradicen. Lo que está pasando es que lo que yo entiendo de acá y lo que yo entiendo de acá no es compatible. No es realmente Lo el que yo conflicto, entiendo. es lo que yo entiendo. Claro. Es lo que yo entiendo. ¿Ves? Entonces, claro, estos dos caminos que yo tomo, que yo interpreto de las dos revelaciones del Señor, eh, son caminos divergentes. ¿Sí? Y entonces, bueno, realmente no hay contradicción. La cuestión ahora es ir más allá. ¿Cómo reconcilio, no? Pero bueno, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Existen dos ciencias. La original, el conocimiento puro del Señor, la naturaleza que Él creó y lo que yo veo. Y dos teologías, su palabra y lo que yo entiendo de su palabra. ¿Ves? Entonces, ahí están como los dos conjuntos. Uno que converge, ciencia y teología convergen, son la misma verdad, complementaria. Son complementarias entre sí.
y los otros divergen. ¿Por qué? Porque es mi punto de vista. Claro, ahora veo porque hay tanta desinformación. ¿Cuáles dirías tú que son los mitos más comunes que repiten los escépticos? Bueno, pastor, más que mitos, en el sentido de que son Son. cuestionamientos falsos, yo lo llamaría ataques. ¿Por qué? Mira que, por ejemplo, la cuestión con Galileo, ¿no? Galileo planteó que la Tierra giraba alrededor del Sol. Y nos han hecho creer que la iglesia lo atacó porque él decía esto y el pobre tuvo que morir encerrado en Ujú, una casa y pasar el resto de sus días allí, pobrecito, ujú, y que no se retractó, que él fue valiente. Bueno, eso no es del todo cierto. El conflicto realmente, más que un conflicto religioso con la iglesia, fue un conflicto político. Era un conflicto con la posición aristotélica del momento. ujú. No era un conflicto con la posición de la iglesia como tal. ¿Sí? De hecho, sus más grandes, digamos, retractores no eran clérigos, eran estudiosos de la época, eran académicos de la época. Entonces, eh, esto es una de las cosas con las que atacan a la iglesia y al creyente con que, pero mire lo que la iglesia hizo con Galileo y Ujú. bueno, nos está faltando la otra parte de la verdad, ¿cierto? O, o cuando nos dicen que la iglesia frenó el avance científico durante la Edad Oscura. Ajá. Entonces, eso no es cierto. Eso no es cierto. De hecho, las universidades nacieron en el seno de la iglesia, ¿sí? Y los científicos hacían investigación no a pesar de, sino a causa de su fe, Ajá. ¿sí? O sea, hacían investigación porque consideraban que era la mejor forma de acercarse a Dios. Entonces, que la iglesia haya frenado el avance científico también es una cuestión con la que atacan a la iglesia y no es cierta. Em, Otro, que la Biblia es mitología judía, ¿sí? Así como tantos textos en diferentes culturas son mitológicos, le atribuyen el carácter mitológico a la Biblia. Cuando lo que vemos hoy en día incluso es una profecía cumplida de Jesús, cuando le dijeron, calla a tus discípulos, y él les dijo, si yo los callo, o calla a esta gente, cuando él iba entrando Ujú, a la ciudad, entonces si yo los callo, les aseguro que las piedras gritarán. ujú. Y hoy en día los hallazgos arqueológicos Están gritando. están gritando, las piedras están gritando y están em, afirmando la verdad bíblica. No hay un hallazgo arqueológico, no hay uno que contradiga una verdad bíblica, no Ujú, existe. Incluso la resurrección de Jesús, hay evidencia legal. No hablo de evidencia científica, hay evidencia legal. ¿Sí? Entonces, uno dice, ¿cuál mitología? ¿Cuál mitología? Si la ciencia y digamos, el derecho eh, ratifican y comprueban la Biblia. ¿Sí? ujú. Em, el Dios de los huecos. Siempre le han atribuido a la búsqueda de Dios el hecho de que lo que buscamos en una figura divina es explicación a lo que no entendemos, Ujú. ¿sí? No entendemos el sol, ¿no? Dios. No entendemos cómo la luna, sus fases, Dios. Como mi última opción. Sí, entonces Dios, ¿sí? Cuando yo en la Biblia no veo a un Dios como una última opción para explicar fenómenos que no entienda. Al contrario, yo lo veo como creador y sustentador de su creación. Y más allá, mucho más allá de ese carácter creador, es un carácter salvador. Yo a lo largo de la Biblia veo un plan de salvación más allá que un plan de creación. Entonces, a- digamos que atacar a la iglesia o a la fe del creyente
con que, es que Dios lo usas es para explicar lo que no puedes explicar con la ciencia. No, o sea, todo esto son mitos y ataques, ¿no? Con los que han pretendido venirse en contra de la iglesia y en contra de la fe. Ok, para ponerlo de otra manera, ayúdanos como a evidenciar qué cosas hemos dicho o creído los cristianos, los creyentes, que realmente no son cosas correctas. Bueno, esta cuestión es lamentable. Es lamentable porque uno espera que el mundo utilice mitos, ¿sí? Para atacar nuestra fe. Pero que nosotros utilicemos mitos para atacar al mundo, eso es triste. Eso es triste y vergonzoso, de hecho. Es vergonzoso. O sea, a ver, yo he escuchado historias como el día perdido de Josué, Ujú. ¿sí? Y eh, cuenta el mito, el mito que circula en las redes y en internet, que, que un día los científicos de la NASA estaban calculando unas órbitas, etcétera, y sus cálculos no les daban. No les daban y, oh, sorpresa, había un científico cristiano creyente entre ese grupo de científicos allá en la NASA y dijo, yo me acuerdo que en la Biblia un día Josué oró para que el sol se detuviera para que el ejército de Israel pudiera ganar una batalla, Ajá. ¿sí? Y entonces cuando buscaron, oye, sí, está ahí, oye, metámosle eso acá, y todo cuadró maravillosamente. Eso es falso. Eso es falso. Y es triste y da risa, ¿no? Obvio, da risa, pero más allá, a mí me causa vergüenza, porque yo digo, Oiga, ¿cómo un cristiano puede atreverse a creer en un mito que solo porque circula y parece como que, esto me ayuda a defender mi fe? Está aquel mito que dicen que el infierno se escuchó por allá en Siberia en un agujero en el piso. No, todo eso está absolutamente desmentido. Hay uno que es bastante descarado, porque por lo menos el del día perdido de Josué, uno dice, eso es bíblico. Sí, Josué oró y esto sucedió en la Biblia, está. Pero hay uno donde dice que a Jesús le dieron 40 menos 1 azotes, 39 azotes. Y entonces se inventaron que las enfermedades básicas o las base de las que se derivan todas las enfermedades que afectan al ser humano son 39. Entonces que hay una enfermedad por cada azote. Y bueno, no es cierto ni lo uno ni lo otro, ¿no? En la Biblia en ningún lado dicen que a Jesús le dieron 40 menos 1 azotes. Y segundo, médicamente esto tampoco tiene sustento de las enfermedades. Entonces, hay cosas bastante descaradas y que otra vez digo, triste que las creamos como iglesia, o sea, informémonos un poquito más. Y hay más, ¿no? Que el nombre de Dios aparece en el ADN y que encontraron un gigante, unos huesos de un gigante. Todo esto ha sido absolutamente desmentido. Entonces, cuando un cristiano va a querer defender su fe con este tipo de argumentos, lo que hace es quedar en ridículo y hacer quedar en ridículo a la iglesia, a todos los creyentes. Entonces, hay que tener cuidado con estas cosas, hay que ser críticos. Wow, espero que estén tomando nota. Por ejemplo, Edgar, cuando nosotros hablamos de la evolución, pues mucha gente se atreve a asegurar que venimos del mono, ¿sí? ¿Eso es realmente lo que enseña la ciencia? O sea, esto es desconocimiento absoluto, es desinformación absoluta. ¿Qué dice la teoría de la evolución? No voy a defender como tal la teoría de la evolución porque como creyentes tenemos que tener claro que esto es falso, pero como teoría científica, pues, ¿qué dice? Dice que somos primos. Los chimpancés, los gorilas, los orangutanes son nuestros primos. Es decir, tenemos un antepasado común. La teoría lo dice. Tenemos un antepasado común. Venimos de un primate del cual, digamos, se bifurcó la evolución. Entonces, de esta rama viene el ser humano. Y de esta otra rama, donde aparece el chimpancé, otra para el gorila, etcétera. Entonces, no es cierto, no,
No venimos del mono, son nuestros primos, primos lejanos. Pero entonces no estamos discutiendo cosas reales, estamos discutiendo más sobre caricaturas de lo que otros creen. Sí, lamentablemente muchas de las discusiones son discusiones sobre caricaturas de lo que el otro cree. Entonces yo tengo que ser primero respetuoso, ¿no? Desde la base del respeto podemos discutir. Eh, y segundo, pues yo no puedo ponerme a hablar de lo que yo no sé. Yo no puedo andarme creyendo todo lo que escucho. Y si yo no sé de un tema, no puedo hablar. O sea, no se trata de no tener un título universitario en el tema. Entonces, si no tengo el título, no puedo hablar de eso. No se trata de eso. Se trata de que, hombre, yo puedo tener un buen criterio. Tengo que tener un criterio para poder hablar de algo. Si no, mejor yo guardo silencio. En muchas de las cuestiones que a mí me han hecho, cuando yo no sé de algo, yo digo, no, pues aquí la verdad me doy un paso a un lado, no manejo este tema, prefiero no hacer o no emitir ninguna afirmación al respecto. Si estoy entendiendo bien, entonces la ciencia no tiene una sola explicación del origen, sino que hay varias teorías. Donde me pierdo es por qué ocurre eso. Sí, claro. A ver, la ciencia tiene diferentes disciplinas, ¿no? Incluso dentro de la misma área, yo encuentro, por ejemplo, en la física, tenemos desde la mecánica cuántica, que da descripción a fenómenos muy pequeños, como la relatividad general que da descripción a fenómenos astronómicos a gran escala o masivos. Los científicos se especializan, ¿no? O nos especializamos en algún área. Y hay un montón, ¿no? Dentro de la física hay un montón, dentro de la química, en la geología, en la medicina. Entonces, claro, cuando yo me especializo en un área, pues yo hablo con propiedad de lo que pasa en mi área y explico estos fenómenos. Pero luego encuentro otra teoría que explica otros fenómenos y yo veo, digamos, oiga, esto puede como que hay una línea que indica que después de esto va esto y luego esto y luego esto, y armamos un, un rompecabezas que en algunos casos hacen match las dos teorías. Cuando hablamos, por ejemplo, de física y biología, ¿sí? Que hay evidentemente relación, pero cuando ya me pongo a tratar de hacerlas encajar, es bastante complicado. Entonces, no hay una transición suave en todos los casos entre una y la otra. Y lo otro es lo que hablábamos ya hace un rato, la ciencia evoluciona. Y si esta teoría que yo la hice encajar perfectamente con todas estas y se me cae, porque llegó otra que, entonces ahora el trabajo es hacer encajar esta dentro de esto o cambiarlas todas. Entonces ahí hay digamos, una serie de explicaciones diferentes para, para entender la creación. A ver, pongámosle una línea de tiempo. Desde el Big Bang hasta cuando aparece el ser humano, ¿cuáles crees tú que son los principales vicios o mejor dicho, dificultades que tiene la ciencia hoy? Empecemos con el principio, ¿no? Eh, las teorías, ninguna teoría científica, ninguna es capaz de describir lo que había al principio. Es decir, ese punto de infinita densidad de materia, de energía, de tiempo, etcétera, ninguna ley física es capaz de describir eso. Incluso hoy en día sabemos que existen agujeros negros, pero lo que sucede dentro de un agujero negro, eh, las teorías fallan. Eso se llaman singularidades. Y en las singularidades fallan todas las leyes de la física. Entonces, yo digo, bueno, aquí hay un vacío. O sea, tengo que partir de algo que no sé explicar para explicar el resto, ¿no? Para la creación. Entonces, pero esto no lo sé explicar, pero el resto sí. Entonces, eso es un- una pata coja, ¿no? De las teorías científicas. Primero el principio, ahora el final. ¿Cuál es el final? El origen de la vida. Ninguna teoría explica el origen de la vida.
podemos explicar síntesis de proteínas, etcétera, pero el origen de cuando una cadena de proteínas pasó a darle vida a un organismo, esto no se ha podido explicar y no se va a poder, yo me atrevo a decirlo, no se va a poder explicar, porque la vida, el origen de la vida es un milagro. Entonces, bueno, ahí también se nos cae. Entonces se nos cayó el principio y se nos cayó el final, ¿no? Hay otras cuestiones ahí en el medio que es, por ejemplo, em, yo veo en el universo que las galaxias se están alejando cada vez más. Em, eso es evidente, o sea, eso es un hecho. Sin embargo, cuando yo analizo la fuerza gravitacional lo que hace es atraerlas. Y en lugar de estar frenándose debido a esta fuerza gravitacional, se están acelerando. O sea, las distancias están aumentando de manera acelerada. Entonces, ¿yo cómo explico esto? Y con el respeto a mis colegas físicos, em, nos inventamos la materia y la energía oscura, ¿no? Y la energía oscura, que no sabemos qué es la responsable de esa expansión acelerada, ¿no? Entonces, ¿pero dónde está? No, ¿y qué es la energía oscura? No, no sabemos, pero tiene que estar ahí para poder explicar esto, ¿no? Entonces, es un fantasma, ha polarizado, de hecho, a la comunidad científica, ¿no? Precisamente por eso, o sea, no hay evidencia de existencia de energía oscura ni de materia oscura. Entonces, cuando yo veo esto, yo digo, pues son son puntos débiles de la ciencia. Lo que sí es indiscutible es que las distancias son enormes y están aumentando de manera acelerada, ¿no? ¿Cómo podemos explicar que esas distancias indiquen que el universo tiene millones de años de existencia? Hay que entender que cuando nosotros miramos al cielo, estamos viendo una fotografía del pasado, ¿no? Muchos no entienden esto. Eh, a ver, pensemos en esto. La velocidad de la luz son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Eso sería equivalente a darle a la Tierra 7 vueltas y media en un segundo. ¿Sí? Entonces, así de rápido se mueve la luz. Del Sol hasta aquí, la luz tarda 8 minutos en llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que el Sol que yo veo ahorita es el Sol de hace 8 minutos. O para que, digamos, hacerme entender un poco mejor, si en este momento desapareciera el Sol así, de inmediato, todavía durante 8 minutos yo podría verlo. Y en 8 minutos vería su desaparición. Si yo calculo que hay galaxias que están a 20 millones de años luz, el año luz es una medida de distancia, entonces significa que la luz de esa galaxia tardó 20 millones de años en llegar a la Tierra. Es decir, que el puntico que yo veo allá es el puntico de hace 20 millones de años. ¿Sí? Hay datos o sea, esto no es falso, ¿no? Esto no es como una teoría o una fantasía, estos son datos reales, esos son distancias reales. El universo es así de grande. Este año, de hecho, el telescopio James Webb, que se lanzó hace poco, descubrió una galaxia que está a 13.500 millones de años luz de la Tierra. Es decir, que la luz que vemos desde acá, bueno, la que vio el telescopio James Webb, es una fotografía del universo o de esa galaxia como era hace 13.500 millones de años. Esas distancias lo que me dicen es la edad, ¿no? La edad del universo. Es como medir la edad, más o menos calcularle la edad a una persona por su altura. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le estamos calculando la edad al universo por las distancias que podemos observar en el cosmos. Bueno, pero entonces, ¿podemos confiar en los métodos de datación que se usan para determinar la edad de la Tierra? Ahí también hay mucha desinformación, ¿no? Porque existen varios métodos de datación, pero digamos que para datar cosas o objetos em, relativamente jóvenes usamos pruebas como la del carbono 14, que también tiene su talón de Aquiles, ¿no? Pero digamos que es confiable en cierta medida. Pero para datar em, objetos muy viejos, ya esta prueba no nos sirve. Utilizamos otro tipo de métodos de datación, donde se utiliza
la radiación, ¿no? Elementos radioactivos para poder datarlo. Entonces, podemos confiar en ellos. Los datos que nos dan una estimación, ¿no? Evidentemente no es un dato exacto, una estimación, pero es una estimación confiable. Em, y todo esto, pues, nos ha podido dar luces acerca de cómo se formó y evolucionó nuestro planeta, ¿sí? Pero sí, sí podemos confiar en los métodos de datación. Hay una pregunta que sé que muchos tienen. ¿Dónde encajan los dinosaurios en todo esto? También aquí hay mucha desinformación. Muchos critican que el método de carbono 14, que tiene fallas, que tiene errores, que con eso no pueden datar los dinosaurios y que lo están haciendo, etcétera. No, con eso no se datan los dinosaurios. De hecho, los fósiles de dinosaurios, para que quede claro, y no se datan. O sea, lo que se data es la capa donde está ese fósil. ¿Sí? Eso es lo que se puede datar, no el fósil como tal. Y evidentemente, pues si el fósil está en esa capa, pues debe haber una coincidencia en las edades, ¿no? Años más, años menos, pero más o menos tienen la misma edad de la capa. Entonces, lo que se hace es datar la capa donde donde encontramos los fósiles. Y no lo datamos con carbono 14, no se data con eso. El carbono 14 no sirve para ese tipo de dataciones porque el carbono 14 tiene sus limitaciones en cuanto al tiempo. No soy experto, pero son 50.000 años aproximadamente lo que aguanta la prueba del carbono 14. Más allá se utilizan métodos radiométricos, donde utilizo la descomposición radioactiva de ciertos elementos en cada capa de la Tierra y asumiendo que se descomponen a una tasa constante, puedo calcular por la concentración de estos elementos la edad que tiene la capa, ¿no? Cuando vamos al Génesis, entonces ahí podemos tener razones bíblicas sólidas para creer que el día tiene 24 horas como lo conocemos hoy. La cuestión aquí es que el Génesis dice, y fue el primer día, y fue el segundo día, y fue el tercer día. Si nosotros miramos el hebreo original, la palabra que se utiliza es yom. Cuando se utiliza la palabra yom, seguida de un número, o seguida de las palabras día y noche, o mañana y noche, en todos estos casos representa días de 24 horas. Y aquí, como para que no quedaran dudas, aparece la palabra yom, seguida de un número y seguida de la expresión y fue la noche y fue la mañana del primer día y fue la noche y fue la mañana del segundo día. O sea, como que se cumple todas las reglas gramaticales para que se asegure que son días de 24 horas. Supongamos que aún nos quedan dudas. Vamos a Éxodo. En Éxodo, Moisés les recuerda, Israel, acuérdate, lo estoy parafraseando, ¿no? Israel, acuérdate que el Señor creó el mundo en 6 días y descansó al séptimo. Ustedes también deben trabajar 6 días y descansar al séptimo. Oiga, está utilizando exactamente las mismas palabras que utilizó en Génesis y las mismas palabras para decirles, el Señor creó y descansó, ustedes hagan y descansen. No creo que los esté mandando a descansar 1000 años, ni millones de años. Está hablando de días, días. Y entonces uno encuentra a Jesús diciendo cosas como en Lucas 11, Lucas 11:50, como, por lo tanto, a esta generación se le pedirá cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo. Está poniendo a los profetas cerca a la creación del mundo, en la creación del mundo. No creo que hayan pasado millones de años y Jesús se atreva a decir esto, ¿no? En Marcos 10 también Jesús pone a Adán y a Eva en el principio. Si hubiesen pasado millones de años, esos días fueran miles de años, Jesús no se atreve a utilizar esos términos como tan cercanos. Entonces todo esto me indica a mí fuertemente que los días de la creación son días literales de 24 horas. Sí, pero la Biblia también dice que un día es como 1000 años. La cuestión aquí es que, bueno, miremos el pasaje, el Salmo, ¿no? De hecho, es el único Salmo que Moisés escribe. Pero si uno mira el contexto de lo que está tratando de expresar Moisés, es un contexto donde está diciendo Dios es eterno.
es la eternidad del Señor, lo que está tratando de mostrarme eh, Moisés en este salmo. O sea, está tratando de mostrarle al pueblo, oigan, entiendan que para el Señor el tiempo pasa diferente, ¿sí? Y lo mismo hace Pedro, pero Pedro ya lo hace con otro enfoque, ¿no? Está en segunda de Pedro 3:8, cuando también compara el día con 1000 años, pero Pedro lo que está haciendo es un énfasis en la paciencia que el Señor tiene para que nosotros lleguemos al arrepentimiento, ¿no? O sea, el Señor es paciente. Para Él un año, un día son 1000 años. O sea, Él va a tener paciencia contigo. Hay que entender que el contexto de esto es mostrar la eternidad del Señor y mostrar la paciencia del Señor. No es describir tiempos reales para nosotros. Edgar, ya que hemos entrado tan profundo, em, ¿qué tan importante crees tú que es interpretar el texto? ¿Esto es algo secundario o tú crees que esto podría afectar otras doctrinas? Es una cuestión o le doy la autoridad a la Biblia o la autoridad la tiene mi posición teológica, ¿sí? Y volvemos a la época o más bien al régimen donde la autoridad no la tiene la Biblia sino la iglesia, ¿no? Mi autoridad es la escritura y yo tengo que respetar la integridad del texto bíblico. Yo no puedo em, simplemente porque a mí me parece acomodar mi texto bíblico a mi posición y cambiarle el significado real, ¿no? Yo prefiero equivocarme por tomar el texto literal y no por tomar el texto alegóricamente para que encaje con mis interpretaciones. Y no estoy hablando aquí de hacer una buena exégesis del pasaje, no, 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 no vayamos tan allá. Es simplemente que yo debo respetar la integridad del texto y entender que mi autoridad es la escritura, es básico. Edgar, ¿cuáles crees tú que son como los principales ataques que se le hacen al Génesis desde el escepticismo, desde la ciencia, para hablar más específicamente? Bueno, eh, digamos que hay varios cuestionamientos bien fundamentados, ¿no? Por ejemplo, eh, los tiempos. Si la Biblia me dice que fueron 6 días de la creación y yo cuento las generaciones desde ahí hasta hoy, han pasado entre 6000 y 10000 años, ¿cierto? Eh, pero lo que observo en la naturaleza no es eso. Lo que observo en la naturaleza son millones y millones de años de evolución. Entonces, es el primer cuestionamiento. Los tiempos que el Génesis muestra parecen no estar de acuerdo con lo que observo en la naturaleza. Lo otro es el orden, ¿no? Por ejemplo, el Génesis me dice que primero hubo plantas y luego sol, pero todos sabemos que las plantas sin el sol no pueden vivir. Em, o también me dice el Génesis que primero fue la tierra y después el sol, la luna y las estrellas. Pero cuando yo miro las teorías de formación planetaria, los planetas nacen en un disco protoplanetario, que es básicamente un disco de polvo que se forma alrededor de una estrella. O sea, primero hay una estrella, luego está su sistema planetario, pero el Génesis me dice otra cosa. Entonces hay bastantes como incoherencias o incompatibilidades entre lo que observo en la naturaleza y lo que el Génesis me dice, ¿no? Bueno, y entonces desde este lado, desde la fe, ¿cómo recomiendas tú que nosotros podamos responder sin que sean respuestas débiles o sin caer en negación? Hay que entender una cosa, ¿no? Digamos que creer por fe no es una respuesta débil. Y la escritura nos apoya. Dios nos dice, no sean sabios en su propio razonamiento, ¿no? Estoy parafraseándolo. No sean sabios, más bien confía en el Señor de todo corazón, no en tu propia inteligencia. Esto me lleva a confiar por fe, no por razonamiento. Entonces, no es débil, no es debilidad. Dios me dice que de esa manera es que debo confiar. En 2 Timoteos 1:12 también está, esta sí lo voy a leer. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar
hasta aquel día lo que le he confiado. Entonces, eh, la misma escritura me invita a confiar por fe y me muestra que no es debilidad. Eso no es debilidad. Ahora, por otro lado, eh, yo puedo tener argumentos sólidos, tanto bíblicos como científicos, legales incluso, pero tenemos que tener humildad y entender que esto, pastor, no se trata de ganar debates, no se trata de ver quién tiene la razón, no se trata de convencer a un ateo o a un escéptico de que lo que la Biblia dice es cierto. O sea, yo me tengo que acordar que es el Espíritu Santo el que convence, no soy yo. Yo no le puedo quitar esa labor al Espíritu Santo. Entonces, no se trata de ganar debates, se trata de conocer al Señor. Y esto es eso, es conocerlo eh, para que mi intimidad con Él cambie, para confiar más en Él. De eso se trata, no de ganar debates. Y, y hay otra cosa también en la que muchos caemos, y es que pueden venir a cuestionarme, por ejemplo, pero es que el mar rojo, ¿cómo que se abrió? Eso no tiene explicación. Y ahí yo tengo que entender lo que veíamos al principio, que es un milagro, algo que no tiene explicación. Y si no tiene explicación, yo no me voy a poner a tratar de explicarlo. No tiene explicación y punto. Los milagros no se explican. Ah, pero ¿cómo me explica que resucitó Jesús? No, no lo puedo explicar. No tiene explicación científica. No tengo por qué dar explicación a los milagros. Lo que tenga explicación, bien puedo hacerlo. El resto no. Entonces hay que tener claro eso. Definitivamente como hombre de fe, sé que los milagros existen. O sea, no todo se puede explicar a través de la ciencia y quienes creemos en Dios no podemos caer en eso. Pero ahí me surge otra pregunta y es ¿por qué el ser humano, en vez de acercarse a Dios con la ciencia, en muchas ocasiones termina alejándose de Dios? Bueno, sí, esto es una situación triste, la verdad, pero es entendible, ¿no? Mira que Luis Pasteur dijo, la poca ciencia aleja de Dios, pero la mucha acerca a Dios. Entonces, si tú observas, normalmente las personas escépticas o ateas que utilizan argumentos científicos para debatir la fe, son personas que no son científicas. Han escuchado, han leído un poco y esto los ha llevado a negar la fe. El otro problema es el orgullo. El orgullo, yo prefiero creer en algo que me dé evidencia, ¿no? Y eso es un problema netamente de orgullo, no más. Entonces, la gente prefiere ver en lugar de creer. Y como yo en la ciencia veo muchas veces y en la teología no veo, incluso veo división, veo más división entre teólogos que entre científicos, yo me voy por acá. Entonces ahí evidentemente va a haber un punto de quiebre y mucha gente dice me voy por este lado y niego la fe. Adicionalmente, eh, si uno mira en Romanos, en el libro de Romanos, por el hombre no querer glorificar al Señor, Dios los abandonó a sus absurdos razonamientos. Entonces, bueno, como que si tú quieres, yo te dejo, haz lo que quieras. Dios no obliga a nadie, ¿no? De eso se trata el libre albedrío. Entonces, tú quieres, sigue por ese camino. Yo ya te lo advertí, es un camino de muerte, pero pues sigue por ahí. Bueno, hermano, dentro de la iglesia hay varias posturas sobre la creación. Y ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, si tú tuvieras que explicarlas brevemente, cuéntanos cuáles son y qué propone cada una de ellas. Sí, claro. Hay varias posturas. De hecho, eh, posturas cristianas. Hay 4. ¿De qué hablan las posturas? La teoría de la brecha. ¿Qué es la teoría de la brecha? Los partidarios de esa teoría dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 del Génesis, del primer capítulo del Génesis, o sea, entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2, pasaron millones de años. Entonces son partidarios de que la creación
fue en 6 días literales, pero que hubo una creación preadámica, ¿no? Hay una creación antes de la creación que está escrita en la Biblia. Bueno, y dicen que allí es donde existieron los dinosaurios, cayó Satanás con todo su ejército de ángeles, de demonios, y que por eso esa caída pudo generar la extinción de los dinosaurios, que Dios castigó esta generación también perversa con un diluvio y que, y bueno, esta es la única explicación posible para que tengamos fósiles de millones de años, ¿no? Hay otra posición teológica que es la teoría del día era. ¿Qué dice la teoría del día era? Que cada día equivale a miles o millones de años, ¿no? La otra es el creacionismo progresivo. Es una forma de día era, pero fundamentalmente se diferencian en qué? En que la posición es el séptimo día, cuando Dios descansó, aún no ha llegado, ¿no? Todavía estamos en el sexto día, en la creación del hombre, y ese séptimo día de descanso del Señor no ha llegado. Ese es el momento en que va a haber la nueva tierra, el nuevo cielo de los que habla Apocalipsis. Entonces, ese es el séptimo día de la creación. Entonces, básicamente son días era, pero con la diferencia en que el séptimo día no ha llegado, ¿sí? Estoy como describiendo estas posturas a grandes rasgos, ¿no? Y está la otra que es la tierra joven. Es tomar los días literales de 24 horas, los días de la creación, y bueno, simplemente contamos generaciones, desde Adán hasta hoy en día, y han pasado entre 6.000 y 10.000 años. ¿Por qué ese hueco tan grande de 4.000, ¿no? Entre 6.000 y 10.000. Bueno, eso se debe a que en la Biblia no están absolutamente todas las generaciones, desde Adán hasta Jesucristo, narradas, ¿no? Entonces, bueno, si uno hace, digamos, una estimación aproximada de cuántas generaciones podrían faltar, etcétera, no se pasa de 10.000 años la antigüedad de la Tierra. Entonces, de 6.000 a 10.000 años tendría la Tierra si tomamos los días de 24 horas. Esa es los días del Génesis, ¿no? Esas son las cuatro posiciones como en las que cae todo cristiano cae en alguna de ellas. Hay una más, y es que digamos que es una mezcla de creacionismo progresivo con evolución, porque lo que hace esta teoría es, y bueno, y se llama la evolución teísta, es decir, ok, hay un creacionismo progresivo, o sea, Dios interviene en etapas específicas, en momentos específicos de la historia, eh, y Él crea y permite que el sistema evolucione con leyes, ¿no? Esto es básicamente, pero entonces aquí le introducen la teoría de la evolución, del origen de las especies de Darwin, ¿no? Entonces sí, las especies, o sea, Dios creó todo, pero la forma de crear todas las especies de animales, de vegetales, de plantas, etcétera, que existen, es la evolución o sí, la evolución de las especies que planteó Darwin, ¿no? El origen de las especies. Entonces, bueno, introducen allí esta teoría. Estas son las posiciones que hay. Y todo cristiano es de alguna, o sea, hasta el momento, y no hay una posición diferente. Bueno, hermano, pero lo voy a comprometer un poquito, ¿sí? ¿Cuáles son como los problemas o debilidades que tiene cada una de estas posturas? Bueno, eh, digamos que todas son sólidas en el sentido de que podemos de alguna manera reconciliar lo que observamos o la ciencia con lo que dice el Génesis, ¿no? Sin embargo, sí, fallan, todas fallan. La teoría de la brecha eh, hace una ruptura entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2 para meter millones de años allí, meter dinosaurios, meter una creación diferente, meter un diluvio,
Em, pero la Biblia señala, en el capítulo 5 de Romanos, dice que el pecado y la muerte entraron al mundo por un hombre. Entonces, ¿cómo explico la muerte antes de Adán? O sea, o la Biblia está mintiendo o, o tengo que buscarme una explicación para sustentar la masacre de dinosaurios y de demás seres vivos en la creación antes de Adán, ¿cierto? Y hay otra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, también eh, dice que el diluvio, se explica que en los días de Noé, el diluvio fue algo que nunca antes había ocurrido, que nunca se había visto algo así. Ahí ya encontramos que la teoría de la brecha, bueno, ya por la misma palabra eso se cae. Y lo otro es que, bueno, yo no puedo suponer cosas así como tan acomodadas entre la Biblia, entre líneas, cuando no hay el espacio. La otra, el día era. em, Estiran, ¿no? Estiran los días de la creación para que encaje con la ciencia, ¿no? Con lo que dice la ciencia. Nosotros, de hecho, ya había hablado de esto, ¿no? Cuando expliqué acerca del fundamento para sostener que los días de la creación fueron días de 24 horas, pues ya, yo creo que la explicación ya la di en una pregunta anterior, ¿no? Eh, Jesús mismo pone a Adán y Eva cerca, los pone en el principio, y pone la muerte de los profetas en el principio. Moisés manda a descansar al pueblo un día como Dios descansó un día. Entonces, eh, ya, con esto automáticamente decir que los días de la creación son miles o millones de años, ya esto no tiene mucho sustento bíblico, ¿no? Em, el creacionismo progresivo, pues lo mismo, ¿no? Es una especie es una forma particular de ver los días como eh, muy largos. Entonces, por el mismo argumento, esto se cae. O sea, ya no tengo cómo sostenerlo ante las afirmaciones de Jesús y ante las afirmaciones de Moisés, ¿no? En Éxodo. Entonces se cae. La única que realmente tiene un sustento bíblico eh, es la teoría o la posición de la tierra joven. Hay algunas que pueden ser hasta peligrosas. ¿Por qué? Sí, claro. Sí hay un peligro real aquí. Aunque no parezca, estamos introduciendo textos dentro del texto bíblico, no en letra como tal, no allí, no estamos ampliando los versículos, no allí en el papel, pero sí los estamos ampliando acá. O sea, generar un espacio entre Génesis 1:1 y 1:2 e inventarnos una creación allí, eh, eso es agregarle cosas a la palabra de Dios, ¿sí? Eh, Decir que los días son 1000 años, eso es, aunque no parezca, eso es agregarle cosas que allí no están. O sea, es un peligro real. Eh, y la cuestión es que nosotros encontramos varios pasajes en la Biblia donde nos advierte Dios de esto. En Gálatas 1, del 8 al 9, en Apocalipsis 22, versos 18 y 19, en Proverbios 30, del 5 al 6, Deuteronomio 4:2. En todos estos pasajes se nos advierte sobre el peligro de añadir una tilde, ¿sí? A la escritura. Entonces, esto puede ser anatema, o sea, es una cuestión de maldición y es un peligro y es un atrevimiento, o sea, es delicado hacer esto. Entonces, realmente es preferible, como yo decía antes, es preferible equivocarme por tomarlo literal, porque de esa manera yo puedo decirle a Dios cuando lo vea frente a frente, Señor, ahí decía eso, ¿sí? A inventar un montón de cosas y de pronto hacer que
lo que te decía al principio, ¿no? Esto genera división. Esto genera división. Porque yo veo que a mí me cabe esto, pero tú ves que ahí cabe otra cosa. Y esto va a generar división. Entonces, si nos pusiéramos de acuerdo en tomarlo literal sin incluir eh, argumentos innecesarios en la palabra y arriesgarnos a la maldición, yo creo que la iglesia estaría mucho más unida hoy en día. Bueno, hermano, lamentablemente ya nos quedamos sin tiempo, pero hay algo en lo que a mí me gustaría profundizar un poquito y es la teoría de los días de 24 horas, que bíblicamente ya lo vimos que es muy sólida. Pero a mí me gustaría invitarte otra vez para que hablemos el creyente que se basa en la teoría sólida, bíblica, de que el día tiene 24 horas. ¿Por qué se quedaría corto si ignorara la ciencia? Bueno, pastor, este tema sí es extenso y acepto tu invitación. Acepto tu invitación de nuevo eh, a una segunda parte. Vamos a aclarar eh, un montón de cosas más y vamos a tener una base sólida para, para conocer un poco más al Señor, ¿no? De eso se trata, de conocer un poco más a nuestro Señor y de que nuestra fe no quede coja. Entonces, muchas gracias por este espacio, pastor, y sí, nos vemos pronto. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación hoy y por aceptar la próxima invitación. Estaremos próximamente entonces presentando un poquito más de temas porque realmente tengo otros ahí de los que quiero hablar. Muchas gracias por su atención. Esperamos que esto sirva para traer verdades a la luz, no confusiones, y que esto que estamos aprendiendo nos sirva o sea utilizado para dividir la iglesia, sino para unir la iglesia. No hay verdades absolutas en la ciencia, lo hemos aprendido, pero la palabra de Dios sí es absoluta. Los invitamos a seguir escudriñando la palabra de Dios, dejándose deleitar por lo que Dios tiene para revelarte, pero también analizando la ciencia, analizando los que han estudiado la ciencia y entendiendo por qué es que Dios nos ha creado así. Finalmente, todo es para su gloria y para su honra. Un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad.